Ven y visítanos, porque el dentista no es caro, el descuido sí. Atención a niños y adultos, consigue una sonrisa saludable y bonita con la atención de profesionales. También pregunta por nuestras promociones, planes que dejan las mejores sonrisas. Te esperamos en calle Pastaza y 24 de mayo. Anticipa tu cita con los números que aparecen en pantalla. Consultorio Dental Aguirre Ortega. Corcel S.A., la casa del display. En esta situación tan crítica para nuestro país, Corcel S.A., la casa del display, está contigo, Ecuador. Tenemos la solución para tu dispositivo móvil. Ofrecemos todo tipo de accesorios, cambio de display y todo tipo de arreglo al instante para Samsung, iPhone, Huawei, Xiaomi, LG, entre otros. No dudes en visitarnos. Corcel S.A., la casa del display. En Corcel S.A. tenemos una super promoción. Recibimos su teléfono viejo como parte de pago. Así que anímate y cámbialo ya. Tenemos teléfonos de alta gama 100% originales. Somos Corcel S.A., la casa del display. Encuéntranos en calle Guayaquil y Eugenio Espejo. Los mejores electrodomésticos, juegos de sala, comedor y elementos para tu alcoba. El cuestionamiento y la opinión. Una producción de Pegavisión. Bienvenidos a La Entrevista. Naranjal TV, Canal 6, presenta El cuestionamiento y la opinión. Una producción de Pegavisión. Bienvenidos a La Entrevista. Naranjal TV, Canal 6, presenta El cuestionamiento y la opinión. Una producción de Pegavisión. Bienvenidos a La Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión especial del programa La Entrevista. Mi nombre es Franklin Palomino. Será un placer estar con ustedes. A esta hora estamos conectados ya con el economista Andrés Arauz, quien es el candidato a la presidencia de la República del Ecuador por el correísmo. Actualmente se especula mucho en las calles sobre esta candidatura que iría en principio en binomio con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, y que posterior la vicepresidencia sería ocupada por Carlos Rabascal. Estamos ya conectados a esta hora y quiero agradecer también a los medios de comunicación Pasaje TV, Canal 2, quienes están retransmitiendo esta entrevista, también a Periodismo en Llamas de Cuenca, en Azuay, quienes también retransmiten, y TG Noticias de Pasaje. Gracias por estar enlazados con Naranjal TV. Saludamos ya al economista Andrés Arauz. Economista, buenos días, bienvenido una vez más a Naranjal TV. Muy buenos días, Franklin, un placer estar acá y contentos también de que la democracia vaya a florecer en los próximos días, a pesar de todos los intentos de que quieren quitarnos de la papeleta. Pero bueno, vamos a estar ahí. Efectivamente, se especula mucho, como lo decía, sobre la candidatura de Andrés Arauz. Gracias por estar por segunda vez en Naranjal TV. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar anteriormente. Economista, sabemos que su agenda es muy apretada. Iniciamos de inmediato y la primera pregunta es: ¿se encuentra en riesgo la candidatura de Andrés Arauz y su binomio? Mira, yo te voy a responder a dos velocidades. A nivel jurídico, a nivel de lo que establece nuestra Constitución, nuestra ley, nuestros reglamentos, no hay ningún riesgo. Estamos perfectamente protegidos para que una vez que se sustituya el nombre de Rafael Correa por el de Carlos Rabascal, estemos perfectamente blindados y podamos constar en la papeleta electoral. Esa es la primera velocidad, el primer andarivel. Pero en un segundo andarivel, estamos viendo que ya no toman en cuenta lo que dicen las leyes. Y hay una presión gubernamental, una presión de los poderes fácticos, que no quieren
que se restablezca la seguridad y estabilidad económica para las familias ecuatorianas y quieren evitar nuestra participación en la ley electoral. Y lo están haciendo de forma totalmente antijurídica, violando la Constitución y la ley. Quieren plantear una interpretación antojadiza sin el marco legal correspondiente para sacarnos de la participación electoral. Por eso, ante esta segunda velocidad, este segundo andarivel, hemos planteado que tenemos que estar presentes en las calles. Y haremos una vigilia el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Consejo Nacional Electoral, para que esta instancia no se atreva a jugar con fuego, no se atreva a robarnos la democracia. Precisamente de lo que usted comenta ahora quería hablarle. Tengo entendido que diversas organizaciones sociales, organizaciones incluso políticas del país se autoconvocaron para estar mañana en las calles, y no solamente en la capital, sino en otras ciudades del Ecuador. ¿Qué conoce usted al respecto? Mira, nosotros queremos hacerlo de una manera absolutamente festiva, de una manera alegre, porque estamos a puertas de que se dé paso a nuestra candidatura. Fuimos uno de los primeros movimientos en inscribir nuestra candidatura a la presidencia. Todo el país fue testigo de la aceptación de la misma. Y luego vimos cómo, a pesar de que Rafael Correa ganó las primarias, luego de unos pocos días sacan una sentencia express en nuestra contra, en contra de Rafael Correa. Y obviamente tenemos que cumplir el procedimiento de inscribir a quien ganó las primarias para luego que el CNE lo rechace, plantear el reemplazo con el nombre de Carlos Rabascal. Por eso nosotros estamos muy pendientes de la decisión que vaya a tomar el Consejo Nacional Electoral, que puede ser una de excelentes noticias en donde simplemente nos digan, perfecto, procedan a reemplazar a Rafael Correa porque ustedes consideren, o que este escenario terrible que lamentablemente se está fraguando por presiones del gobierno, por presiones de los poderes fácticos de este país, que buscan eliminar la estabilidad económica de las familias ecuatorianas, evitar que llegue el pueblo al poder a través de las fuerzas progresistas y patrióticas que representamos, y querer excluirnos totalmente de la participación electoral. Pero yo estoy seguro que el pueblo ecuatoriano no lo permitirá. No lo permitirá porque están viendo en esta opción electoral una luz de esperanza, una posibilidad de recuperar dignidad, una posibilidad de recuperar sus ingresos económicos que les permita solventar las necesidades de sus familias. A propósito del tema también, ¿cómo estarían dados los tiempos? Eso nos gustaría saber, y sé que a los naranjaleños y a los ecuatorianos en general que nos ven hasta ahora a través de redes sociales, ¿hasta qué día o hasta qué hora el Consejo Nacional Electoral ya debe emitir un veredicto o un resultado sobre el binomio inscrito? Mira, los tiempos son los siguientes. Una vez que nosotros presentamos la documentación la semana pasada, el CNE envió una circular a todos los movimientos y partidos políticos del Ecuador las listas con Andrés Arauz y Rafael Correa, para que si tienen alguna objeción, la presenten. Recibimos ya una objeción el fin de semana. Teníamos hasta anoche, a las 11 de la noche, enviamos ya nuestra respuesta a la objeción presentada por un movimiento político, y luego de eso el CNE tiene 48 horas para resolver el tema de la impugnación, que luego puede ser nuevamente apelado o no, y luego decidir sobre la calificación de los dos nombres que constan en el binomio. Van a evaluar la carpeta de Andrés Arauz, en la que no van a encontrar ningún problema, ninguna inhabilidad. Va a ser una carpeta pristina, perfecta. Y luego van a evaluar la carpeta de Rafael Correa. En la carpeta de Rafael Correa se encontrarán que tiene ya una sentencia ejecutoriada. Lamentablemente este fue lo que hicieron las fuerzas atrincheradas en una justicia que carece de independencia. Sacaron una sentencia express que le valdrá algún récord mundial. Y luego de eso tendremos que recibir una notificación.
muy probablemente el día martes mismo. No está tan claro cuándo el CNE ha convocado a la sesión, pero nosotros prevemos que lo haga el día martes. Y el martes establecerá esta decisión, donde dirá, la carpeta de Arauz está completa, la carpeta de Rafael Correa requiere una subsanación o requiere ser reemplazado porque está en una inhabilitación y corresponde que entre el nombre de Carlos Rabascal. Ahí nosotros ingresaremos, tenemos 48 horas, es decir, 2 días, para incorporar el nombre de Carlos Rabascal y de esa manera avanzar en la inscripción de nuestro binomio. Ahora, todo esto es lo que dispone la ley, los reglamentos, y los cuales han sido estrictamente cumplidos por parte nuestra con suma disciplina. El problema es que se están generando voces y presiones, especialmente de las fuerzas gubernamentales, de un segmento de los banqueros, para decir no, olvídense de las leyes y los reglamentos, digan que simplemente no puede calificarse al candidato del progresismo de las fuerzas patrióticas y democráticas que representamos en la lista 1 y nos quieren dejar sin participación. Yo quiero que ahí el pueblo ecuatoriano tenga que asumir un rol fundamental en impedir que la democracia simplemente sea ignorada. Todavía tenemos esa luz, esa esperanza, y el pueblo ecuatoriano tiene que estar vigilante en todo el país, pero sobre todo acá en Quito, ante el Consejo Nacional Electoral. Andrés, en base a lo que me comenta usted, logro entender que si han presentado ante las demás organizaciones políticas ya que ellos presenten algún documento para que no pueda estar en la papeleta Rafael Correa, quiere decir que el Consejo Nacional Electoral de alguna manera ya aceptó la candidatura inscrita de Andrés Arauz y Rafael Correa, porque caso contrario no podrían haber manifestado o haber pedido a las otras organizaciones políticas que impugnen esta candidatura. En base a eso, ¿cuáles serían los argumentos que utilizaría el Consejo Nacional Electoral para descalificar ahora a Andrés Arauz y su binomio? Mira, yo concuerdo totalmente con tu análisis, Franklin. Es objetivo el hecho. El CNE ya recibió la documentación y no solo, como dicen algunos, ya nos puso el recibido, no. Generó los formularios que solo se pueden generar cuando se completa toda la documentación. Hemos firmado esos formularios, los hemos entregado al... Queremos poner también le hace la mención de una objeción sobre el nombre de Rafael Correa. Tengo confirmada la imagen Franklin. ¿Aló? Sí, Franklin. Entonces, ¿tenemos algún problema con la conexión a esta hora, economista Andrés Arauz? Nos está escuchando vía telefónica. Economista, ¿me escucha? ¿Aló? Estamos vía telefónica también en esta entrevista, estamos respaldando el audio vía telefónica. Parece que hemos tenido tenemos un pequeño inconveniente con la conexión establecida hasta ahora vía internet. ¿Aló? ¿Me escuchan? Estoy contigo vía telefónica. Ya. Vamos a seguir con la entrevista vía telefónica, vamos a meter el audio. A ver, ahora, lo veo ahora, economista. Ya, hemos restablecido la conexión. Sí, perfecto. Muy bien, estaba mencionando... Lo escuchamos. Estaba mencionando, sí. Estaba mencionando que el reglamento disponía al Consejo Nacional Electoral de enviar esta circular a todos los partidos y movimientos políticos del Ecuador. De esa forma no es que solo me puse recibo o un documento, no, ya lo circuló a todos los movimientos y partidos políticos del Ecuador, otorgando legitimidad a la candidatura de Andrés Arauz y Rafael Correa,
Y es sobre eso que un partido también le ha otorgado legitimidad a esta propuesta de binomio al impugnar a uno de los nombres, no a los dos, solo a uno de los nombres, porque el primer nombre, en este caso mío, cumple todos los requisitos sin ninguna inhabilidad y no debería haber ninguna inquietud respecto a mi participación. Estamos conscientes que contra Rafael Correa ha habido una serie de ataques, una sentencia acelerada y obviamente tendremos que reemplazar su nombre si amerita el caso. Pero no vemos ninguna razón, ningún argumento jurídico, ni legal, ni reglamentario que establezca que Andrés Arauz incumplió alguna parte del reglamento. Sinceramente no la vemos y por eso hacemos esa vigilia, porque ante este riesgo de que sería estrictamente político y sin asidero jurídico, tenemos que estar presentes en las calles con una movilización masiva en donde los ciudadanos hagan respetar su derecho a poder votar por quienes ellos quieren votar y que sea la alternativa para que puedan tener soluciones económicas. Economista Arauz, en base a lo que hemos hablado hasta ahora, podría ser o podríamos estar hablando que nuevamente utilizarían el argumento de el presencial con personalísimo, cuando ya ha quedado entendido, creo, a nivel nacional que personalísimo no es lo mismo que presencial. Yo le hago una pregunta, economista Arauz. Se habla mucho de no participación del binomio Arauz-Correa, Arauz-Rabascal, pero sin embargo Guillermo Lasso, quien públicamente ha dicho que tiene bienes en paraísos fiscales, en teoría no debería poder participar. ¿Ha dicho algo el Consejo Nacional Electoral sobre este tema? Mira, qué interesante lo que planteas, Franklin. Mientras que nosotros hemos cumplido todos los reglamentos que establece el Consejo Nacional Electoral, el señor Lasso ha presentado inclusive una declaración juramentada diciendo que no tiene capitales en paraísos fiscales, cuando es de público conocimiento, y él mismo ha declarado que su casa, que sus autos están a nombre de una empresa en un paraíso fiscal en las Islas Caimán. Y no es que lo hizo en un blog, lo hizo ante uno de los principales diarios del país, cuando se filtró a nivel internacional un documento que se llamaron los Paradise Papers, que son como los Panama Papers y los publicó el Consorcio de Periodistas de Investigación Internacional. Entonces, realmente ahí hay clarísima inhabilidad para ejercer cargo público, para ser candidato, y a pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral aún no se pronuncia al respecto. Nosotros hemos presentado una objeción porque es el deber ético de los ecuatorianos señalar esta inconsistencia legal, que por cierto fue aprobada mediante consulta popular en febrero del 2017. Así que tiene toda la legitimidad del pueblo ecuatoriano para que pueda ser garantizado. Ahora esperemos a ver qué dice el Consejo Nacional Electoral también sobre la candidatura del señor Lasso, que bueno, es público, como has mencionado, de que tiene bienes offshore en paraísos fiscales, inclusive un banco de él que opera en el país de Panamá, que es conocido internacionalmente como un paraíso fiscal. Esperemos que el Consejo Nacional Electoral aplique la ley en este sentido y obviamente determine si el señor Lasso cumplió o incumplió con la ley del pacto ético, que es algo importantísimo para que la corrupción no prevalezca en la política ecuatoriana. ¿No han pensado o no tienen planteado ustedes como organización política presentar una impugnación ante la candidatura de Guillermo Lasso? Mira, la impugnación no es a la candidatura como tal del señor Lasso, es al hecho que tiene paraísos fiscales que está contemplado en un artículo del Código de la Democracia, producto de la ley de aplicación de la consulta popular del 2017. Nuestro procurador común de la alianza Listas 1 y Listas 5 presentó la impugnación para que el Consejo Nacional Electoral proceda con la investigación del caso. Hemos provisto los insumos adecuados para que el Consejo Nacional Electoral investigue si sí o no el señor Lasso tiene paraísos fiscales,
Pero es muy importante que la ciudadanía entienda la aclaración. No estamos objetando a la candidatura del señor Lasso porque es el señor Lasso, sino porque tiene bienes en paraísos fiscales y eso es un impedimento legal. Entonces, es eso lo que se ha presentado. Estamos pendientes de saber si el señor Lasso ha presentado también sus respectivos descargos y la decisión que tomará el CNE para aquello. Lo que sí nos llama la atención es cómo se ha tratado de armar un marco de comunicación por parte de los medios hegemónicos, los medios corporativos grandes y algunas gentes en las redes sociales que dicen, no, miren, es que el binomio Arauz-Rabascal no podrá avanzar, pero ahí sí están calladitos con relación a los paraísos fiscales del señor Lasso. Ese trato inequitativo, esa contradicción sí nos llama mucho la atención y nos demuestra de que hay un peligro para cómo se está construyendo el marco electoral, el marco democrático de nuestro país. Por cierto, nosotros hemos hecho un barrido en redes y un sondeo digital y, modestia aparte se podría decir, tenemos números que podrían decir que su candidatura es la más opcionada a llevarse la presidencia de la República. ¿Será por eso que de repente algunas organizaciones políticas o el propio gobierno no quiere que ustedes participen? Absolutamente, Franklin. Es ese el hecho. Saben que si es que nosotros logramos participar, vamos a tener una victoria popular. Y no solo una victoria con las justas, perdónenme decirlo, va a ser una victoria abrumadora, porque el pueblo ecuatoriano sabe que en la opción de las listas 1, del progresismo, de la revolución ciudadana, encuentran la opción de recuperar algo de dinero para sus bolsillos, para que puedan luego salir a la tienda, para que puedan salir al mercado, recuperar la situación económica de forma general y de esa manera también recaudar más impuestos para poder recuperar también la inversión pública, la obra, la inversión, las oportunidades de empleo y de trabajo para las familias ecuatorianas. Cuando quieren eliminar de la papeleta electoral al binomio de la esperanza, lo que quieren es atentar directamente en contra del bolsillo de las familias ecuatorianas, porque saben que nosotros sí tenemos una prioridad en nuestra política económica. No tener la plata depositada en paraísos fiscales, en Suiza o en Miami, como lo tiene el señor Lasso, o como lo tienen un puñado de grupos económicos en el país, sino que ese dinero de los ecuatorianos, fruto del sudor, de lágrimas, del dolor de las familias ecuatorianas, y fruto de la rica tierra del Ecuador, tiene que invertirse en el Ecuador. Nosotros decimos, si usted ama a su patria, invierte en su patria, contrate a trabajadores ecuatorianos, compre insumos y materia prima en el mismo Ecuador y de esa manera reactivar nuestra economía. Nosotros sabemos cómo hacerlo y es esa la amenaza principal que consideran ciertos banqueros a su poder que han tenido en este gobierno. Es eso lo que quieren evitar y por eso la ciudadanía tiene que estar vigilante el día de mañana y a lo largo de este proceso electoral para sostener a la opción democrática, patriótica y progresista. Andrés, a propósito, siempre cuando la derecha habla del manejo de los fondos públicos, habla sobre el gasto público. Cuando un partido progresista o de izquierda habla sobre el manejo de fondos públicos, habla de inversión pública. ¿Por qué hay esta gran diferencia entre el supuesto gasto público con inversión pública? Y dentro de su gobierno, en caso de llegar a la presidencia de la República, ¿cómo manejaría usted la inversión pública, aún sabiendo que Ecuador se encuentra en una crisis que esta vez es real, no es de boca y es provocada por un desgobierno de los últimos 4 años? Mira, Franklin, es tan sencillo como preguntarle a una madre de familia, a un padre de familia. Señor, señora, ¿usted cree que invertir en la educación de sus hijos, cuando tienen que ponerle en educación particular, porque usted quiere que tal vez tenga una mejor educación en el futuro, ¿ese es un gasto o una inversión? Usted está invirtiendo en el futuro de las personas.
pero lamentablemente los sectores de los banqueros, de los poderes fácticos, conciben a la educación como un simple gasto, como si fuese una hoja Excel, y no como millones de familias ecuatorianas. Es lo mismo que ocurre en las relaciones, por ejemplo, que ha tenido este gobierno, que responde a los banqueros, con el Fondo Monetario Internacional. Ellos están preocupados de cuadrar una hojita Excel y no de otorgarle salud, vida y dignidad a miles y millones de familias ecuatorianas. Por eso nosotros tenemos clarísimo que nuestra prioridad en la política económica no solo tiene que ver con cuadrar las cuentas, que eso lo sabemos hacer, tenemos hasta un doctorado en eso y eso no debería preocupar a las familias ecuatorianas, sino confiar en que lo vamos a poder hacer adecuadamente, sino que mientras logramos la estabilización de las cuentas macroeconómicas, vamos a tener como prioridad a las familias ecuatorianas y al crecimiento económico, porque acaso que uno sale de la crisis apretando más, despidiendo más gente, contrayendo la economía. Al contrario, lo que nosotros buscamos es hacer que la economía crezca, para que haya más oportunidades de trabajo y empleo, que la gente con dinero en su bolsillo salga a consumir a la tienda, al mercado, y eso empiece a reactivar al resto de la economía. Eso es lo que nosotros queremos hacer, pagar la deuda social a los docentes que no han podido cobrar, a los pequeños proveedores que no les han pagado meses, a la economía popular que ya no puede tener contratos inclusivos en la política pública, a los gobiernos locales que han sufrido tanto porque no reciben las transferencias de parte del Ministerio de Finanzas, a las universidades, a los becarios que están sufriendo porque la educación se está destruyendo. Nosotros sabemos cómo pagar inmediatamente esa deuda social. Vamos a utilizar los recursos públicos que ahorita están depositados en Suiza e invertirlos dentro de la economía nacional, brindando nuevamente seguridad y estabilidad económica como se tuvo en el gobierno de Rafael Correa. Bueno, cuando llegó Rafael Correa a la presidencia de la República hace ya varios años, encontró un país como el de ahora, o tal vez hasta peor, y se pudo. Creo los ecuatorianos están convencidos que una vez más se puede llevar al Ecuador por el sendero del progreso. A propósito de esto, quiero preguntarle algo bastante interesante. Cuando Correa estaba en la presidencia, con Jorge Glass en la vicepresidencia, se hablaba mucho del cambio de la matriz productiva, algo que cuando llega Moreno prácticamente se frena, y lo que buscó ser el cambio de la matriz productiva se empieza a vender o se intenta vender al precio de gallina con peste. ¿Cuál será su manejo en el cambio de la matriz productiva del país? Mira, esa es una pregunta absolutamente importante para nuestro régimen de desarrollo, pero quizás ahorita la tarea más inmediata que tenemos, inclusive antes de llegar al gobierno, es evitar que en medio de la crisis del virus quieran desprenderse, quieran vender el poco patrimonio público que aún le queda al Ecuador y que sería clave para poder dar soluciones a las familias ecuatorianas desde mayo del próximo año. Te voy a dar un ejemplo. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ¿ya? CNT. Esta es una empresa crítica y ahora en medio de la pandemia es absolutamente importante para poder proveer de internet a lo largo y ancho del país, para que nuestros hijos, nuestras hijas puedan hacer sus deberes, para que los docentes puedan recibir las tareas y puedan enviar las calificaciones, para que puedan interactuar docentes y estudiantes. Y sin embargo, cuando el reto más bien debería ser ampliar la cobertura del internet, apoyar económicamente a que las familias puedan contratar servicios de internet o dotarlo directamente, este gobierno quiere privatizar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, para que nuestros niños no puedan estudiar en condiciones decentes como le exige la pandemia y el siglo XXI. Eso es un ejemplo clarísimo de cómo, si logramos preservar los activos públicos, en este caso la CNT, para poder apoyar a las familias ecuatorianas en su educación, en su conocimiento, en el acceso también al comercio electrónico, a las ventas que se hagan por los grupos de WhatsApp, a través de el internet también, es fundamental. Por eso nosotros sabemos que el cambio de la matriz productiva va también por construir soberanía en los sectores estratégicos, preservar que las empresas públicas
estén en manos ecuatorianas y no de unos cuantos que quieran aprovechar la crisis del coronavirus para vender a precio de gallina con peste, para vender a precio de gallina enferma y además vender a los amigos del gobierno. Eso tenemos que prevenir, será un paso fundamental. Por eso también quieren impedir nuestra participación electoral, Frank, porque saben que nosotros revertiremos cualquier de estos negociados de última hora que quiera hacer el gobierno con sus amigotes y preservar esos activos en manos de la sociedad ecuatoriana. Por eso también quieren impedir nuestra participación y por eso el pueblo ecuatoriano estará vigilante para que no se nos quiera quitar la democracia. Usted ha mencionado CNT, bueno, efectivamente hoy ya incluso no se puede ni siquiera pagar las planillas en las oficinas de CNT, hay que hacerlo a través de entidades privadas que por supuesto cobran comisión. Se ha vuelto a cobrar comisión por parte de los bancos en cada transacción con tarjetas, pero vámonos más allá en el tema CNT. A nosotros los ecuatorianos nos duele ver cómo se destroza el país, y le puedo decir del descuido y desprotección de Galápagos. TAME, Ecuador ya no podrá decir tenemos una aerolínea con bandera ecuatoriana. ¿Qué podemos hacer para volver a rescatar ese orgullo de ser ecuatorianos y que el Ecuador tenga? Mira, Franklin, nosotros estamos empeñados no solo en recuperar el bienestar material de las familias ecuatorianas, es decir, que puedan tener más ingresos, que puedan reactivar su economía, que se respeten los precios de los productores en nuestro campo, que haya crédito para incentivar la producción. Nosotros sabemos cómo hacer eso y va por recuperar la soberanía económica en el manejo tanto de la deuda, de los impuestos, de los recursos naturales y obviamente de reciclar la propia liquidez que sí tiene el Estado ecuatoriano. Pero además de eso, a nosotros nos interesa poder recuperar el autoestima de las familias ecuatorianas. Nosotros dejamos en el 2017 un país de clase media. Claro, pues que no estaban todos los problemas resueltos, y mucho menos en ningún país del mundo todos los problemas están resueltos. Pero ya éramos un país de clase media. La ciudadanía sentía cómo sus aspiraciones se iban cumpliendo, cómo empezaba a tener condiciones dignas, de calidad de vida, oportunidades para que sus hijos puedan estudiar en la universidad, para que sus sobrinos puedan estudiar en el exterior. Y eso es a lo que vamos a recuperar, a poder ser nuevamente embajadores de nuestra patria, ver cómo se recupera nuestro país, vuelve a tener la frente alta, el pecho orgulloso de que somos ecuatorianos. Y eso se logra con políticas de desarrollo. La fortuna, o las buenas decisiones, más bien dicho, nos tienen aquí porque nosotros sabemos cómo gestionar el Estado, cómo gestionar el servicio público. No queremos perder más tiempo ya. Estos 4 años han sido muy dolorosos, una pérdida de tiempo total para la ciudadanía. Hemos ido en retro, básicamente. Ahora lo que tenemos que ir es hacia adelante, hacia el futuro, y para eso se necesita saber gestionar el Estado, un buen manejo de la administración pública, políticas y soluciones que puedan otorgar seguridad y estabilidad económica a las familias y puedan enrumbar nuevamente al país en el camino hacia el desarrollo. Eso no se hace ni en 100 minutos ni en un par de horas. Eso se hace con harto trabajo y buenas políticas públicas, algo que sabemos hacerlo. Lo hemos hecho en el pasado, el pueblo ecuatoriano lo sabe, y ahora lo vamos a hacer más rápido y mejor. A propósito, usted como economista especializado en inversión pública, ¿qué opinión le merece lo que dijo Guillermo Lasso, que él arreglaría la economía del país en los primeros 100 minutos de su mandato? Mira, eso es claramente un engaño a esa ciudadanía ecuatoriana. Él lo sabe perfectamente. Y es como venderte una poción mágica, ¿no? Una fórmula mágica. En el Ecuador no hay fórmulas mágicas. Lo que hay que saber es tomar decisiones para que no sean los bolsillos de unos pocos privilegiados los que se beneficien, para que no sean las empresas fantasmas que tienen un puñado de grupos económicos en guaridas fiscales en Miami y en Suiza en el exterior, sino que hay que tomar decisiones en beneficio del pueblo ecuatoriano, en donde ese puñado de que han logrado comprar a un gobierno para beneficiarse de ellos, de evitar de las cuentas de los ecuatorianos millones de dólares
de $4 en $4, de comisioncitas de 30 a 50 centavos en 50 centavos, terminamos sacándole del bolsillo de las familias ecuatorianas. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar decisiones que, claro, van a terminar afectando a unos pocos privilegiados, pero lo único que les pedimos no es dejar de generar riqueza, al revés. Sigan generando riqueza, pero en el Ecuador. Inviertan ese dinero en el país, que van a tener incentivos, seguridad, pero también obviamente mejor control para que se respeten las condiciones dignas de las familias ecuatorianas y se pueda avanzar un programa para todos y para todas. Eso es lo que le proponemos al país, no soluciones mágicas, querido Frank. Le proponemos buenas decisiones en la dirección correcta para poner en orden lo que ha sido realmente una destrucción de nuestro aparato público, de nuestro sistema económico, y para eso se requiere tomar decisiones para brindar soluciones concretas a las familias. Andrés, por cuestión de tiempo de televisión y también por su agenda, que sabemos que es muy apretada en estos días, tengo que ir un poco ya aterrizando la entrevista, pero le hago esta pregunta. ¿Los ecuatorianos pueden estar tranquilos que en caso de llegar Andrés Arauz volveremos a caminar por el sendero del progreso, por nuevamente ver infocentros, subcentros, construcción de hospitales, nuevas vías, la red vial que fue arreglada en el gobierno de Correa, que puedan estar protegidos también los pequeños empresarios? ¿Todo esto se verá si llega Andrés Arauz al gobierno? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, nosotros nos mueve un profundo amor a la patria, el amor al prójimo también, donde nosotros creemos que tenemos que poner los recursos sociales, los recursos públicos al servicio del pueblo ecuatoriano. Hemos tenido una formación en servicio público, en formación académica durante 15 años ya, y todo eso que ha sido un trabajo continuo a nivel personal, a nivel social, ahora lo vamos a poner al servicio del Ecuador, al servicio de las familias ecuatorianas. Y eso implica una política de protección de nuestros pequeños productores, de industrialización con nuestra mediana empresa, una política de acceso al crédito para todos los segmentos de la población, no solo en mejores condiciones de tasa de interés y de más largo plazo. Por ejemplo, ahora los transportistas están sufriendo porque por culpa de la pandemia obviamente ha disminuido el volumen del negocio y los bancos les están exigiendo que paguen. Cuando nosotros lo que dimos fue un plan Renova, para justamente cambiar los vehículos viejos, antiguos, que se han chatarrizado y darles buses y transporte en mejores condiciones, que les permita tener más oportunidades de negocio. Ese es el tipo de políticas que nosotros vamos a impulsar porque lo hemos hecho en el pasado. Vamos a establecer la democratización de la compra pública para que las pequeñas asociaciones de economía popular y solidaria vuelvan a tener trabajo, vuelvan a haber oportunidades económicas en todas las provincias del país. Vamos a impulsar el desarrollo de la infraestructura para que volvamos a tener educación y salud de calidad, para que vamos a tener vialidad secundaria. Vamos a preservar esos infocentros que son claves en el siglo XXI. Vamos a impulsar también que los gobiernos locales y los gobiernos provinciales tengan más crédito para hacer obra en todo el país. Tenemos que reactivar nuestra economía, sabemos cómo hacerlo y la gran decisión va por frenar el abuso que han tenido unos pocos privilegiados, unos pocos banqueros, gracias a que compraron a este gobierno, gracias a que este gobierno se vendió. Nosotros jamás haremos eso, nosotros sabemos dónde están nuestras lealtades, que es con la familia ecuatoriana, y vamos a preservar nuestra política pública en la dirección correcta. Es por eso, Franklin, que nos quieren eliminar de la papeleta electoral, porque nosotros sí estamos al servicio de las familias ecuatorianas y aquí lo que quieren es imponer a un solo candidato y ha hablado de depurar la lista de candidatos. Nosotros creemos más bien en la participación democrática y que la diversidad amplia, rica, que tiene nuestro país se pueda ver reflejada en esa papeleta electoral y la ciudadanía tiene que cumplir un rol muy activo en esa dirección comenzando el día de mañana.
Andrés, estamos, como le había mencionado al principio de esta entrevista, conectados con otros medios a nivel nacional, en la provincia del Oro, en la provincia de Azuay. Precisamente la gente de Periodismo en Llamas de Azuay, de Cuenca, nos pide que le preguntemos si se va a garantizar a los jóvenes el libre ingreso a las universidades para poder obtener educación. Gracias, Franklin, por la pregunta. Ese es un tema absolutamente crucial para nuestro país. Nosotros creamos por primera vez dos exámenes, el ser bachiller, el ENES, para el acceso a la universidad. Tuvimos algunos errores y complicaciones en el camino en la definición de esos exámenes, pero vamos a mejorar la política pública de acceso a la universidad. Lamentablemente el problema no es una prueba o la carencia o no de un examen. El problema es más profundo y tiene que ver con la cantidad de cupos que ofrecen las universidades. Y eso implica construir más infraestructura, contratar más docentes, tener más laboratorios, en fin, tener más recursos en nuestro sistema universitario. Lo que ha hecho este gobierno de eliminar más de 218 millones de dólares de las universidades impide que más gente pueda matricularse, pueda participar en el sistema. Y nosotros lo que vamos a hacer es, obviamente, construir una mayor oferta, pero esto se va a tomar su tiempo, porque construir una universidad o un instituto superior demora alrededor de 1.5 2 años, pero mientras tanto vamos a dar salidas laborales inmediatas con políticas de trabajo digno universal, porque no podemos tener a casi una generación entera de ecuatorianos que ni estudian ni trabajan y está básicamente perdiéndose ese talento humano ecuatoriano, su creatividad, su productividad, y eso termina afectando a nuestra estabilidad económica del futuro. Así que vamos a tener una política muy democrática, que es, si un joven ecuatoriano quiere trabajar, tiene las ganas de trabajar, va a poder trabajar. Vamos a concebir al trabajo como un derecho humano, y si el Estado tiene que cumplir un rol para que podamos garantizar ese derecho, pues así será. Vamos a plantear una política post-pandemia que vaya hacia la masificación de las oportunidades educativas, pero también hacia la masificación de oportunidades laborales, especialmente para nuestros jóvenes. Y para ello vamos a implementar políticas públicas que sí podrán tener salidas inmediatas y otras que demorarán un par de años en cristalizarse, porque así es como se construye la política educativa de un país. Andrés, también me llega otra pregunta desde la provincia del Oro. Nos hablan a propósito de las protestas dadas por los médicos que hace poco eran héroes y que una vez de pasar de ser héroes ya no recibían sus pagos. Sin embargo, las fuerzas militares, fuerzas policiales del país están al día. ¿Será porque estas protegen al gobierno y porque los otros ya no son tan importantes? ¿Qué pasará en el tema de medicina, en tema de salud? Mira, la salud es y será una prioridad para nosotros, no solo en el contexto de la pandemia. Ahí tenemos que hacer la pausa y empezar a reconocer esa gran labor que han hecho nuestros profesionales de la salud, que han hecho los técnicos de atención primaria en salud a lo largo y ancho de nuestro país. Ha sido fundamental la labor que ellos han hecho. Son los héroes y las heroínas de los tiempos modernos, y eso sabremos reconocerlo en nuestra política pública. Nunca más el atraso o la disminución del pago para nuestros posgradistas, para nuestros internos también tenemos que reconocerles esa dimensión de su aporte desde la perspectiva de la salud y también de la educación, en este caso sanitaria, para el bien del país. Nosotros jamás violaremos los derechos de nuestros compañeros posgradistas. Mira, yo tuve un gran amigo mío, posgradista también de la universidad pública, en el sistema de salud pública, que falleció en medio de la pandemia y le quedaron debiendo varios meses de sueldo, de estipendio, de remuneración al ser posgradista. Qué doloroso eso. No puede ser que nuestro país no tenga claras las prioridades. En medio de la pandemia, la ministra de Salud renunció diciendo que el ministro de Economía no le daba un centavo extra para atender la emergencia sanitaria. Luego supimos que hubo despidos masivos, que hubo disminución del gasto en salud en pleno año de la pandemia. Mientras todo eso pasaba, el gobierno prepagó anticipadamente $2.000 millones al exterior.
¿Sabe cuánto se podría haber pagado eso? A todos los trabajadores de la salud, inclusive a buena parte de todos los trabajadores de nuestro Ministerio de Educación. Así que plata sí hay, sí había, sí existen estos recursos. Lo que no hay son las prioridades claras. Ahorita está como prioridad atender unos cuantos balances de los banqueros de Nueva York, de Luxemburgo, y no atender a las familias ecuatorianas, a nuestros servidores públicos, a una adecuada infraestructura de salud, a un correcto abastecimiento de nuestro sistema de medicinas, de insumos médicos, que es tan importante en la época que estamos viviendo. Me va a permitir, Andrés, que me lleve esta entrevista hasta las 8:30. La verdad, hay muchísima gente que está interesada en conocer lo que usted está expresando. Nos están bombardeando el teléfono ahora mismo con más preguntas, interrogantes para usted, pero quería hablarle un poquito también acá de Naranjal. Naranjal, sin duda, un respaldo inmenso al correísmo, al exmandatario Rafael Correa, y hoy hacia la candidatura de Andrés Arauz. El sector pesquero artesanal. Naranjal, con el cangrejo rojo, tiene mucha pesca artesanal y se ven desprotegidos. Ellos aseguran que las leyes en favor de ellos no se están cumpliendo. ¿Qué tendríamos previsto o planteado para los pescadores artesanales? Mira qué bien que me preguntas eso. Nosotros tenemos una cantidad de políticas para los pescadores artesanales. Vamos hablando de la pesca de altura, de también las otras pescas, porque es un sector también diverso, ¿no es cierto? Otros sectores pesqueros. En el caso del cangrejo, por ejemplo, nosotros hemos planteado hacer una política pública junto con el sector para que pueda existir el bono cangrejero para las épocas de veda. Siempre la época de veda es complicada para el sector, porque como no pueden sacar, ¿no es cierto?, la producción del cangrejo y comercializarla, siempre genera un bajón ahí en la situación económica de nuestros hermanos dedicados al cangrejo. Y ahí vamos a hacer un bono cangrejero que junto con el mismo sector, con los excedentes que se van generando a lo largo del año, establecer un pequeño fondito para que pueda cubrir esa época, digamos, de la veda, ¿no?, en cada año. Eso es un gran ejemplo muy concreto que nos puede permitir a dar estabilidad y seguridad económica aún en los tiempos de veda. También vamos a hablar ya con los sectores de la pesca artesanal para un plan Renova para la pesca, en donde lo que buscamos es renovar, ¿no es cierto?, la flota también de la pesca artesanal que tiene nuestro país, las embarcaciones para que puedan cumplir condiciones modernas en términos de sus embarcaciones, de los motores que usan, que además les brinden seguridad para evitar el robo, el asalto de sus embarcaciones, de sus motores, y que incorpore además una seguridad a través de los medios de las tecnologías de información que permita un monitoreo permanente, y no solo que tenga mejores condiciones económicas, con crédito a largo plazo, con charterización de las embarcaciones antiguas, sino además también seguridad para nuestros pescadores artesanales. También vamos a trabajar en algo que es muy importante y a partir de lo cual nace todo, y es una institucionalidad adecuada para el sector de la pesca en el país. Mira, si tú sumas acuacultura y pesca, ya superan inclusive a todo lo que es la exportación tradicional del banano en el Ecuador y se acerca a los rubros del petróleo, con la gran diferencia que en el petróleo podremos tener decenas de miles de familias en su cadena productiva, pero en la pesca, en la acuacultura, tenemos a cientos de miles de familias. Así que sí es pertinente que tengamos un ministerio para la pesca artesanal, para los otros sectores pesqueros, y eso va a ser muy importante para que por fin podamos tener una política adecuada para toda esta gran comunidad en el Ecuador, en la costa ecuatoriana y obviamente en Naranjal. Tenemos también políticas para ese sector vinculadas a la soberanía alimentaria, a establecer una adecuada política de almacenamiento y comercialización, la cadena de frío tan importante, el repotenciar y dar mantenimiento a los puertos pesqueros que se construyeron en la Revolución Ciudadana. Y bueno, hay muchísimo por hacer, podríamos seguir conversando de aquello, pero lo bueno es que tenemos claridad de por dónde ir y lo vamos a hacer desde el 24 de mayo con su respaldo, ecuatorianos y ecuatorianas, con su respaldo, compañeros dedicados a la pesca,
porque tenemos que preservarnos en esa papeleta, porque si participamos, ganamos. Tuve la oportunidad de preguntarle al economista Correa cuáles serían las recetas para salir de la crisis o para revertir todo el daño causado, y me dijo: Franklin, tu pregunta me da para un seminario, así que como usted lo dice, podríamos aquí hablar horas y horas sobre esto, pero sí le pregunto puntualmente, ya para ir despidiéndonos, sobre la justicia. Se ha manipulado la justicia en el país. ¿Cómo revertir esta situación? Mira, a nosotros nos duele mucho que la prioridad de este gobierno, en vez de dedicarse a dar soluciones a la gente, a apoyar a las familias, se ha dedicado 3 años, el mismo 4, a perseguir, a estar haciendo trampa, al odio básicamente, cuando la prioridad, ese tiempo, esa energía, debieron de haberle dedicado a las familias ecuatorianas. Pero miren, a nosotros no nos motiva ni el odio, ni la venganza, ni el dar el codazo como lo ha hecho este gobierno. A nosotros nos motiva la justicia y el amor a la patria. Así que nosotros no vamos a perder el tiempo en esas rencillas, en esa política de la persecución. A nosotros nos interesa, uno, la verdad, que sí hay que esclarecer lo que ha pasado, reivindicar la inocencia de nuestros compañeros, pero fundamentalmente construir una justicia verdaderamente independiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar con el relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas para que nos apoye y avale la construcción de una verdadera independencia judicial en el Ecuador. Ese trabajo ya lo estamos adelantando y conforme avancemos en este proceso electoral, a partir de mayo del próximo año trabajaremos en la recuperación de la institucionalidad democrática. Porque mira, nosotros sobre todo somos patriotas, pero también somos demócratas y progresistas. Y eso implica un respeto absoluto a la verdadera independencia judicial y vamos a trabajar muchísimo en esa dirección. Ya no queremos que se use al Estado para perseguir a adversarios políticos. Lo que queremos es dar soluciones a la gente y que la justicia también esté defendiendo al más vulnerable, al más pobre, en respeto a los principios de igualdad material que están contemplados en nuestra Constitución. Andrés Arauz Galarza, economista de profesión, experto en inversión pública y actual candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Muchísimas gracias por haber estado una vez más acá en Naranjal TV, Canal 6. Le voy a regalar un minuto para que usted se despida de los naranjaleños, de la gente que nos ve en el mundo a través de las redes sociales, asimismo también de la gente de Periodismo en Llamas en la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay, también TG Noticias y Pasaje TV, Canal 2 en la provincia del Oro, que han retransmitido esta entrevista. Muchísimas gracias Franklin por esta oportunidad, a todos los medios que nos han transmitido, a toda la ciudadanía que ha estado atenta a esta entrevista en el Ecuador y en el mundo, gracias a las redes sociales. Un saludo enorme a los naranjaleños. Estaremos muy pronto por ahí también visitando y conversando con ustedes, preparando lo que será el plan de gobierno. Pero en este punto yo quisiera aprovechar para dar un mensaje final. Compañeros y compañeras, ciudadanos ecuatorianos, estamos viendo una amenaza a la democracia en el Ecuador. Las fuerzas progresistas, patrióticas y democráticas que están representadas en la lista 1 están liderando todas las dimensiones del poder. Hemos seguido todos los procesos jurídicos pertinentes para que podamos participar. No estamos pidiendo ningún privilegio, estamos pidiendo simplemente que se nos deje participar, porque nosotros tenemos ese rol histórico de trabajar para las familias ecuatorianas, para devolverles la seguridad y la estabilidad económica, para poder devolverles algo de dinero en sus bolsillos y recuperar la economía para todos. Es eso lo que nos quieren impedir unos pocos privilegiados, unos pocos banqueros que han querer gobernar sin ganar unas elecciones. Nosotros queremos unas elecciones limpias, con reglas claras, sin privilegios para nadie. Hemos propuesto un intercambio de ideas, intercambio de propuestas, y es eso lo que le ofrecemos al país. Soluciones, soluciones y soluciones. Nos vemos muy pronto. Les invitamos a participar en esta jornada cívica el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana,
en el Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito y en donde se puedan hacer presentes a lo largo y ancho del país. Vamos en paz a lograr que se respete la democracia, porque compañeros y compañeras, la democracia vencerá. Muchísimas gracias, Franklin, muchísimas gracias, Naranjal TV. Muchísimas gracias a usted y le arranco un compromiso. Cuando nos visite en Naranjal, esperamos poderlo tener en este estudio, tenerlo en las instalaciones de Naranjal TV para una entrevista personal. Te arranco el compromiso, candidato. Mucho gusto. De acuerdo. Muchas gracias, economista. Bien, amigos televidentes, esta es la entrevista que hemos mantenido la mañana de hoy con el economista Andrés Arauz Galarza, quien es postulante a la presidencia de la República por la lista 1 y representa a las fuerzas progresistas del Ecuador. Para mí ha sido un verdadero placer volver a entrevistarlo. Esta entrevista será nuevamente retransmitida, será reprisada en horarios de mediodía y por la noche, así que no se la pueden perder. Mi nombre es Franklin Palomino, ha sido un placer estar con ustedes. Próximamente tendremos más entrevistas. Naranjal TV, Canal 6, presenta El Cuestionamiento y la Opinión. Una producción de Vegavisión. Bienvenidos a La Entrevista.